Romanos 8:28. Todos juntos, por favor, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, bendice tu palabra y háblanos. Usa este inútil siervo, Señor. No somos nada más que un instrumento en tus manos, y te pido que nos des la gracia, la bendición de ser usados por ti. Habla a tu iglesia, edifícanos en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muy amables, gracias. El título del mensaje: las ventajas de la adversidad. Las ventajas de la adversidad. Nadie en este cuarto, si somos honestos, anhelamos, queremos, deseamos adversidad. No queremos problemas. Nuestro mayor deseo en la vida es, como decimos en Año Nuevo, próspero año nuevo. Amén. Que tengas un próspero año nuevo, salud y felicidad, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Pero la realidad también es que la adversidad viene. Now, la adversidad siempre lo vemos en un tono negativo, pero la adversidad también tiene sus ventajas. Y quisiera, a través de la palabra de Dios, que viéramos algunas ventajas de la adversidad. La adversidad es necesaria. El fracaso en la vida, hermanos, es ¿qué le diré? Un ingrediente necesario. Todos necesitamos fracasar de vez en cuando. Si no fracasáramos, no aprendiéramos. Si no fracasáramos, no maduraríamos. Si no fracasáramos, imagínense el orgullo y lo orgulloso que seríamos y soberbios si todo nos saliera bien. El fracaso es un ingrediente necesario en la vida del ser humano, y es un ingrediente no lo puedes evadir. Va a venir. La adversidad va a llegar, los problemas van a llegar, pero hay ventajas de ellos. Romanos capítulo 8, versículo 28, la Biblia dice: y sabemos, si me pueden bajar tantito el volumen, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que implica aquí el versículo es de que cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que enfrentemos, de acuerdo a la palabra, nos va a ayudar a bien. Obviamente, y no voy a hablar de esto, la cláusula está: sabemos que los que aman a Dios. Es decir, que no a todo el mundo. Hay gente que va a atravesar adversidad y problemas, y van a ser simplemente problemas que enfrentaron, pero no hay ningún provecho de ello. Pero la palabra de Dios está implicando que el Hijo de Dios, el que supuestamente ama a Dios, cualquier cosa que suceda, sea bueno, sea malo, sea una tormenta, sea la paz, sea la montaña, sea el valle, cualquier cosa que suceda puede y debe ayudar para bien. Eso es lo que dice la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso implica también los problemas, las tormentas, la adversidad, las tribulaciones de la vida. ¿Qué bien puede salir de un problema? De acuerdo a la Biblia, todas las cosas pueden ayudar para bien. Y quisiera presentarle 3 cosas que creo yo que son ventajas o son beneficios de la adversidad, si permitimos y nos dejamos aprender por ellas. Lo primero que quiero que usted entienda y veamos es que la adversidad nos ayuda a forjar nuestro carácter. Romanos capítulo 5, por favor, vaya conmigo en sus Biblias. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, escuche esto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra de Dios que la tribulación va a producir en nosotros, va a producir paciencia, esa paciencia va a producir prueba y la prueba va a producir esperanza. Es decir, que a través de la tribulación el carácter está siendo forjado por parte de Dios. Son las adversidades, son los problemas. Yo aprendí, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo aprendí hace muchos años atrás, sin que nadie me dijera, que el cloro no es bueno para la ropa de color. Me habían regalado a mi mamá, como muchos se acuerdan, en nuestro país o en México. Bueno, yo hablo por mí como mexicano. No había lo que aquí tenemos en este país, donde cada rato la gente anda comprando ropa izquierda y derecha. Era como algo muy especial que te compraran ropa. Ese día había sido mi cumpleaños y mi mamá me había comprado un pantalón nuevo y una camisa nueva para ponérmela para ir a la iglesia ese día. Y recuerdo que era un pantalón y allá en mi iglesia donde yo iba nos pasaban enfrente para que nos cantara el bienvenido. Yo creo que lo vamos a empezar hoy a practicar. Por favor. Nos pasaban enfrente y recuerdo que ese día, hermano, yo me puse una pluma en mi pantalón. Como cualquier muchacho, estaba chico y esa pluma se regó la tinta y me manchó el pantalón y tenía una tremenda mancha negra ahí. Me iban a cantar el feliz cumpleaños y yo con toda la pena del mundo, muy espiritualmente, ese día me llevé mi Biblia más grande que tenía para cubrir esa mancha. Estaba parado enfrente con mi Biblia ahí, se acabó el servicio, nadie se dio cuenta, llegué a la casa corriendo y me fui al lavadero, ¿no? Como muchos se acostumbran allá en nuestros países, a la pila. Y busqué ahí y vi que mi tía en la casa de mis tíos tenía el jabonzote, tenía el Ariel en polvo y tenía una botella de cloro. Y dije, todo esto tiene que ser bueno. Le aventé Ariel, le aventé el sote, le aventé cloro y le puse a tallar y de repente empecé a ver que efectivamente la mancha negra se empezó a desvanecer. Y dije, gloria a Dios. Pero después empecé a notar que el color del pantalón también se empezó a desvanecer y empezó a surgir una mancha blanca. Y no pude detenerlo. Ese día aprendí que el cloro le roba y le quita el color a la ropa de color. Me costó una adversidad. Yo sé que es un ejemplo muy tonto, pero yo era un joven, entendía el valor, entendía cuánto le había costado a mi mamá haberme comprado ese pantalón, entendía el sacrificio que había costado para ella. Y con lágrimas, le digo de verdad, hermano, me puse a llorar. Y cuando enfrenté a mi mamá y le tuve que mostrar cómo había quedado ese pantalón nuevo, una sola puesta, con lágrimas le pedí perdón a mi mamá ese día. Pero de ahí en adelante yo aprendí, jamás le pongas cloro a la ropa de color. La adversidad nos va enseñando, vamos aprendiendo. No es agradable en el momento, ¿verdad que no? Dice la palabra de Dios que ninguna tribulación, ningún castigo produce al momento gozo, pero su fin, dice la Biblia, pero al final da fruto apacible. En la adversidad aprendemos a través tal vez de golpes, a través de experiencias, a través de lágrimas y quebrantos, pero es a través de eso que Dios puede usar todo para que obre para bien. Y cuando pasamos adversidades y surgimos de ella, hermanos, seamos honestos, ya no somos los mismos. Now, si permitimos que Dios obre, seremos mejores. Si dejamos fuera a Dios de la ecuación, vamos a salir amargados de ahí. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar es confiar, amar es creer, amar es seguirlo, amar es paciencia. Y amar a Dios significa decir, Señor, yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué está sucediendo, pero Padre eterno, me agarro de ti, confío en ti y sé que al final, como dijo Job, a oro igual saldré. La adversidad nos madura. La adversidad nos ayuda a crecer, la adversidad produce en nosotros situaciones que antes no había. Yo le digo algo, hermanos, sinceramente, yo no me considero ser el mismo pastor que era hace 10 años atrás. No porque he cambiado mi manera de pensar en el sentido doctrinal, pero porque a través de adversidades vamos madurando, vamos aprendiendo. Los jóvenes
en la etapa de la juventud, de la adolescencia, a veces su visión del mundo, aunque ellos piensan que lo entienden todo, es muy reducida, muy restringida, porque les ha faltado todavía sufrimiento en muchos casos. Cuando hablamos de nuestros abuelitos, nuestros antepasados y decimos, no hombre, mi abuelito se levantaba a las 5 de la mañana. Uy, y hermanos, muchos de ustedes incluso podrían dar testimonio de eso. Yo conozco muchos casos donde la mamá falleció y la hermana mayor se tuvo que encargar de las demás. Y era una niña nada más, pero esa adversidad la hizo madurar, la hizo crecer, la hizo ser responsable. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos una generación totalmente inmadura. Niños de 20, 25 años, hombres, entre comillas, que se casan y todo lo que quieren es estar jugando en el PlayStation, los corren de aquí, los corren de allá, no hay responsabilidad, no hay carácter, porque toda la vida de su infancia los hemos estado cubriendo y todo les damos y nunca hemos permitido que sufran adversidad. No estoy diciendo, hermanos, que usted a fuerza no va al niño y le dé una patada y lo aviente por ahí, no. Pero a veces tienen que aprender que las cosas cuestan. Tienen que confrontar sus problemas. No todo les resuelva, no todo les ayuda, hermanos. A veces tienen que enfrentar para que aprendan la adversidad. No es agradable en el momento, pero maduramos. Y adivine qué, como cristianos, como hijos de Dios, Dios a veces va a permitir que usted y yo atravesemos adversidades, problemas, situaciones difíciles, apretados económicamente, situaciones o noticias que no nos gustan, algún rumor en el trabajo. Pero si usted permite que Dios le guíe, le obre, y usted confía en Él, hermano, eso va a producir en usted madurez espiritual. Eso le va a ayudar a usted a crecer en las cosas de Dios. Eso le va a ayudar a usted a arraigarse más. Puedo ver en este cuarto mucha gente que ha pasado por adversidad y puedo ver a través de esa adversidad cómo han crecido, cómo son más fieles, cómo son más reales, cómo aman a Dios. No ha sido sencillo aguantar, no ha sido sencillo permanecer, pero a través de la adversidad han permanecido en la confianza en Dios y aquí estamos todavía. Y hemos madurado, hemos aprendido. La adversidad forja nuestro carácter. Número 2, rápidamente. La adversidad da lugar a una dependencia sincera de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 12. Hace tiempo atrás me habló un varón, un hombre, y le voy a ser muy honesto, yo estaba escuchándolo y le dije, hijo, a ver, time out, le dije. Me estaba contando todos los problemas y situaciones, pero honestamente no eran grandes problemas, era cualquier cosa. Y me dijo, pastor, ¿entonces qué? ¿Me va a ayudar? Le dije, te voy a ayudar, sí te voy a ayudar. Resuélvelo. Pero hablé para que me ayudara. Esta es mi ayuda que te voy a dar. Te voy a permitir que tú afrontes este problema solo. No te voy a ayudar. Resuélvelo. No se va a acabar el mundo, resuélvelo. Suena muy cruel a veces, ¿no? Pero el problema, hermanos, es que esta persona estaba tan dependiente a que toda la gente le resolviera sus problemas. Y era tiempo que él enfrentara el problema, la adversidad, si no, nunca iba a madurar. Porque hoy es esto y mañana ¿qué va a ser? ¿Sí está conmigo? Hermanos, todos aquí que estamos podemos hablar de un momento oscuro en nuestra vida, un tiempo difícil económicamente, de salud. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos enfrentado. Hemos seguido adelante, hemos luchado, hemos enfrentado a veces tal vez una situación donde está ahí el matrimonio en una fragilidad, pero hemos tratado, hemos luchado y mire, Dios ha bendecido y hemos aprendido. Y muchas veces a través de la adversidad salimos mejores esposos, mejores esposas, mejores familias, más fuertes, más resistentes. ¿Sí está conmigo, hermanos? Una vez, hermana, me gustó lo que dijo. Estábamos aquí apenas y como usted sabe, ¿verdad? Nos movimos recientemente y por ahí había el rumor que había un pequeño roedor. Que no hay, tranquilas hermanas, no hay.
No hay. Y si hay, pues es como la mascota de la iglesia. Amén. Pero dijo una hermana: pastor, si hay un roedor, no va a ser el diablo, no van a ser las pruebas las que me van a alejar de la iglesia. Va a ser el ratón. Pero qué bendición pensar así, hermanos, que pruebas que vengan, problemas que vengan, ataques que vengan, permanecemos confiando en Dios. Porque sabemos que la adversidad nos va a ayudar a crecer, a madurar, a aprender. Y eventualmente, escuche bien, cuando usted madura en una área, Dios lo va a usar a usted un día para ayudarle a otros en esa área. ¿Sí está conmigo, hermanos? 2 Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿En qué más nos ayuda la adversidad? Bueno, nos da lugar o nos ayuda a depender sinceramente y completamente en Dios. El apóstol Pablo dijo esto, 12:5 de 2 Corintios. De tal hombre me gloriaré, hablando de sí mismo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Saben por qué dicen los teólogos y los eruditos que Dios escogió a Pablo? Y Pablo, sabemos que no se casó, era un hombre que no estaba casado. Y él mismo lo expresa muchas veces, ¿verdad? Diciendo que él nunca no se casó y que recomienda que no se casen. Algunos lo están agarrando muy a pecho su recomendación. Pero dicen los estudiosos en la Biblia que la razón que Dios escoge a Pablo siendo soltero es para que no haya confusión en este pasaje. Porque si hubiera casado, muchos pensarían que habla aquí de la suegra. Pero entonces, para evitar confusiones, dijo: no, soltero, no es la suegra, no se preocupen, es otro el problema de Pablo. Otro es el mensajero de Satanás que lo abofetea, ¿verdad? Dice el versículo 8. Cara, ¿cómo me gusta? Bueno, ore por mí, que llegue yo a mi casa tranquilo y todo. Pero bueno, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice el versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuche esto: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? La adversidad, aunque no me gusta, aunque le he dicho a Dios, no la quiero, quítamela. Vamos, el apóstol Pablo, fuera de broma, ¿verdad? Y todo esto, no se sabe exactamente qué era. Algunos dicen que tenía escamas en los ojos y que no podía ver muy bien después del encuentro que tuvo con Jesús y la luz. Otros dicen que posiblemente le daban ataques epilépticos. No sabemos con certeza qué era, pero sí Pablo dice: hay algo en mi cuerpo, una enfermedad, algo que él tenía, y él lo compara a como Satanás azotándolo, abofeteándolo, algo que él lo veía como una limitación. Y Pablo dice: Señor, quítame esto, quítame esta enfermedad, quítame este aguijón que has puesto en mi carne. Señor, por favor, ayúdame, sáname. A lo mejor, yo no sé cuál era la enfermedad de Pablo, yo no sé cuál era su problema que él veía como limitación, hasta que entendió cuando Dios le dijo: no te lo voy a quitar, porque esa adversidad te está ayudando a confiar en mí. Si yo te la quito, posiblemente vas a descansar en tu talento, en tu habilidad, en tu carisma, Pablo. Pero si yo te permito tener esta adversidad, vas a descansar y confiar completamente en mi poder. Por eso dijo Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en la persecución, me gozo en la angustia, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque en mi debilidad hay una dependencia total de Dios. ¿Y sí o no es verdad? Cuando hemos estado en ese gran apuro, ¿sí o no son las oraciones más sinceras que hemos hecho? Cuando hemos estado en esa afrenta, en ese problema, no son cuando estamos quebrantados de corazón, cuando con más sinceridad y con más devoción y con más entrega clamamos a Dios.
¿Cuánta gente es a través de una adversidad que llegan a la iglesia? ¿Cuánta gente es a través de una adversidad que se ponen en serio con Dios? Dios usa las adversidades y la ventaja es que nos llevan a un punto en la vida donde no hay nada que podemos hacer más que depender en Dios. Y escúcheme muy bien, hermanos, aunque no nos guste, ese es el mejor lugar donde podemos estar. Pablo lo entendió. Cada grandeza, cada milagro que leemos en la Biblia es después de una adversidad. El mar rojo se abrió porque Faraón venía listo para matar a todos. Adversidad. ¿Y qué sucedió? Moisés busca a Dios. ¿Qué hacemos, Señor? Marcha. Una adversidad, entró Israel a la tierra prometida y se encuentran con que la primera ciudad estaba rodeada de un tremendo muro impenetrable. ¿Qué sucedió? Josué dice, ¿qué hacemos, Señor? Y Dios le dijo, dale vueltas 7 veces. Y luego echa unos gritos y trompetas y vas a ver cómo yo lo hago. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando hay adversidad, da lugar a una dependencia total de Dios. Y cuando dependemos total de Dios, adivine qué sucede. Milagros. Entonces no nos gusta la adversidad, pero la adversidad nos orilla a confiar en Dios más de lo que quisiera. A veces planeamos o lo hacemos, aunque queremos a veces, pero es a través de la adversidad donde Dios nos desarma y es entonces que Él puede obrar. Por eso dijo el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo estaba admitiendo que todo lo que él hizo por Dios no lo hubiera podido haber hecho sin la adversidad. ¿Sí está conmigo, hermanos? Estoy diciendo, hermanos, que la adversidad tiene beneficios, no es agradable, pero cuando la vemos a la luz de Dios, a la luz de la fe, a la luz de la confianza en Dios, oh, hermanos queridos, nos debería de emocionar, porque entonces Dios va a hacer algo. He aprendido con el tiempo y he tratado, no soy perfecto y obviamente somos como todos seres humanos. A veces batallamos con la fe, batallamos con ver más allá de lo que vemos. Pero a veces, hermanos, he dicho, Señor, este problema nos llegó, ¿qué vas a hacer? Estoy emocionado de ver lo que Dios va a hacer. Porque cuando hay una dificultad, una adversidad, hay una dependencia o debería de haber una dependencia de Dios. Y es ahí que damos lugar a un milagro. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Comentaba en la mañana con los jóvenes y bueno, muchos de ustedes igual escucharon cuando vino el pastor Víctor Gallo. Él mencionaba a un hombre llamado Jim Elliot y muchos a lo mejor no saben quién es Jim Elliot. Jim Elliot era un varón cristiano que hace 69 años de hoy hacia atrás, hace 69 años, él era de no me acuerdo qué lugar de Estados Unidos, pero vino a prepararse aquí a un colegio que se llama Wheaton College, que todavía existe, todavía está ahí. En sus tiempos sigue siendo un colegio cristiano en cuanto a su base, vamos a decirlo de esa manera. Jim Elliot vino aquí a Wheaton, Illinois, a prepararse en ese colegio y él y otros amigos de él respondieron al llamado de Dios de ir a predicar el evangelio a personas que nunca antes habían escuchado el evangelio. Tomaron rumbo para Ecuador con el deseo de ir a la selva ecuatoriana, a las tribus ahí de los ¿cómo se llama? Indígenas, ¿no? Que viven ahí, de las colonias de aborígenes, ¿no? Que viven ahí y eran lugares peligrosos hasta la fecha todavía, hermanos. Todavía hay canibalismo, todavía hay gente que, como decía el pastor Gallo, que hacen eso de hacer las cabezas chiquitas, amén, que cortan la cabeza, le sacan todo y luego la piel la meten en un cráneo de un chango, de un mono y la encogen con algunos líquidos y las venden en el mercado negro. Existe todavía hasta la fecha, el día de hoy, lugares peligrosos donde no hay ley, donde no hay policía, donde no hay señal. Estás tú solo y el monte, la selva, aunado a los animales y todas las víboras y insectos ponzoñosos, están todavía gente que está tratando de matarte. Jim Elliot dijo, quiero ir a esa gente a predicarles de Cristo. Dejó Estados Unidos, la comunidad, fueron a Ecuador, tomaron una avioneta y era la única manera de llegar a esas comunidades. Empezaron a tratar de contactar a esta gente, después aterrizaron por fin a un lugar y voy a parafrasear un poco la historia, pero la historia larga, corta, es de que ellos llegaron, hicieron contacto y pensaron que todo iba bien hasta que de repente un día llegan los nativos de ahí con lanzas y con esas lanzas mataron a los 5 misioneros. Se cree, no sé confirmado, pero se cree que incluso
trataron de o practicaron el canibalismo con ellos una vez que estaban muertos, porque después encontraron los restos de ellos, de los misioneros, regados por toda la orilla del río Amazonas, y muchos de ellos, sus partes de su cuerpo parecía que hubieran sido mutilados o comidos. Pero después la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, con las otras esposas de los otros misioneros, tomaron una decisión que cambió la historia. Dijeron: Dios ama a esas personas. Y lo que ellos hicieron, no lo hicieron porque eran malvados, lo hicieron en su ignorancia. Pero Dios aún los ama. Y esas mujeres decidieron tomar ese mismo avión hacia Ecuador y seguir el llamado que sus esposos habían iniciado. Llegaron a Ecuador a buscar a esas mismas personas que habían matado a sus esposos. Y cuentan los nativos que ellos pensaban que ellas venían en venganza, venían a tratar de hacerle lo mismo a ellos, a tratar de cobrar venganza por sus esposos. Pero cuando se dieron cuenta que ellas venían y traían el mismo mensaje que sus esposos traían, que hay un Dios que les ama, hay un Dios que murió por ellos y que Cristo les quería salvar su alma. Eso impactó de una manera tan poderosa el corazón de estos nativos. Y con el tiempo, cada uno de ellos recibió a Cristo como su Salvador personal. Pastor Gallo ha trabajado y ha estado en ese lugar. Conoce, creo que a 2 de esas personas que mataron a los misioneros, y conoce a los hijos de ellos. Y él platica cómo estas personas, recordando, se ponen a llorar en remordimiento, diciendo: no sabíamos, no entendíamos, pensábamos que era un pájaro gigante, no sabíamos qué estaba pasando y simplemente nuestro instinto fue matarlos. ¿Cómo nos arrepentimos? Sin embargo, fue esa adversidad que provocó que esos corazones tan duros y necios fueran quebrantados y vinieran a los pies de Cristo. Este próximo mes voy a tener la oportunidad, como ya ustedes escucharon, voy a poder estar en Ecuador y van a hacer una conferencia de jóvenes ahí mismo en la selva ecuatoriana. No precisamente en el lugar donde sucedió esto, pero ahí cerca de ese lugar. Dios está haciendo, hermanos, cosas increíbles en Ecuador. Increíbles. Pero estoy muy seguro que mucho o todo lo que estamos viendo hoy en día fue sembrado a través de la adversidad de Jim Elliot y su familia. No entendemos todo lo que está pasando, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando somos débiles, hay una dependencia, o debería de haber una dependencia de Dios. Y por último, la adversidad nos ayuda a reenfocarnos en las cosas del reino de Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, me voy a tratar de apurar aquí. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos capítulo 1. Dice la palabra de Dios así, Hechos 1:8. Cristo está hablándole aquí a sus discípulos y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Lo último de la tierra. El mandato de Dios para su iglesia siempre fue un mandato mundial. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir a toda criatura y predicar el evangelio. Aquí le dice a los apóstoles: me vas a hacer testigos en Jerusalén, era donde ellos vivían, donde estaban los discípulos. Después dijo Judea, que era, ¿verdad?, el pueblo que seguía, el territorio que seguía. Y luego dijo Samaria, que era un poquito más lejos, pero después añade: y hasta lo último de la tierra. Ese era el deseo de Dios, que el evangelio fuese esparcido por todo el mundo. Ese era el mandato de Dios. Capítulo 2, versículo 41, por favor, rápidamente. 2:40, ahí mismo en Hechos. El apóstol Pedro, sabemos esta historia, son llenos del Espíritu Santo. Pedro predica un tremendo mensaje. En el 2:41 dice así la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 13,000 personas.
La iglesia fue bendecida, creció. Un día de predicación, 3,000 fueron salvos. Imagínense, hermanos. Y cuando habla ahí la Biblia de 3,000, está hablando de más de eso, porque acuérdense que en esos tiempos solo contaban a los varones. Posiblemente estamos hablando de doble o triple de ese número. Amén. Un solo día la iglesia creció de una manera descomunal. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso me recuerda un poquito lo que sucede aquí cada domingo entre servicio y servicio con las comidas. Amén. Qué buen espíritu, de verdad se lo digo, hermanos, qué buen espíritu. Gracias por tener un buen espíritu. Vemos aquí la iglesia no solamente crecía, no solamente era prosperada, pero había suficiente para todos, había una unidad, había una hermandad, un buen espíritu. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. No solamente la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba prosperando y ya de paso todo esto está en Jerusalén. ¿Está conmigo? No, ¿se acuerdan de lo que decía Hechos capítulo 1? Me va a hacer testigo en Jerusalén. Vamos a empezar en Jerusalén, sí, pero luego quiero que te expandas a Judea, luego a Samaria y luego quiero que por todo el mundo lo lleves. Ya habían pasado tiempo, ya la iglesia había crecido, una iglesia enorme, más de 3,000 personas, se seguían añadiendo gente, estaban bien económicamente fuertes, las familias estaban bien, a nadie le hacía falta nada, estaban siendo fieles, se reunían, oraban, pasaban tiempo aprendiendo doctrina, estaban sólidos, pero seguían en Jerusalén. Ahí estaban todavía en Jerusalén, estaban muy cómodos en Jerusalén. Hasta que, capítulo 8, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Escucha esto, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, habían matado a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Escuche esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dios tuvo que permitir adversidad para que su plan de llevar el evangelio a todo el mundo fuese llevado a cabo. Le voy a ser muy honestos, posiblemente no hubiese sido necesario. Pero la iglesia ya estaba cómoda, estaban creciendo, había resultados, más de 3,000 personas se reunían, partían el pan juntos, vendían sus casas, lo traían a la iglesia, había dinero, había prosperidad, que aquel hermano no podía pagar el gas, órale, ahí te va, aquel tenía, órale, nadie tenía necesidad, todo estaba bien, a gusto, compañerismo, todo a todo dar. Pero Dios había dicho, quiero que el evangelio sea predicado Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por lo visto no lo están haciendo. Los he bendecido, los he equipado, les he dado todo lo necesario para hacerlo. Tienen la gente, una iglesia de más de 3,000 personas. ¿Qué está pasando? Estaban cómodos, estaban conformes, no sé, o sea, seguían predicando el evangelio, pero en Jerusalén. Hasta que viene la persecución, la adversidad. Y esa adversidad provoca que la gente tiene que salir huyendo de Jerusalén. ¿Adivine a dónde? A Judea, a Samaria y a otras regiones. Y adivine qué hacían mientras iban huyendo. Predicando el evangelio. Dios permitió la adversidad para reenfocar a la iglesia en el plan mundial de Dios para alcanzar a todo ser y toda alma. Hermanos,
a veces, si hay que ser honestos, entramos en una comodidad. Entramos en un punto donde estamos bien. Y si no fuera que Dios a veces permite algo que nos sacude un poco de vez en cuando, para reenfocarnos y decir, ay, momento, ay, Señor. Estaba hablando con Pastor Iván Sotelo el otro día que vino, estábamos hablando de un compañero que tuvimos en el instituto y tristemente por un buen tiempo se enfrió, se alejó. Él estudió para ser pastor y estaba en la iglesia nada más ahí y a duras penas llegaba. Y estábamos hablando acerca de él y no en el sentido de mal, sino porque alguien hizo el comentario, dijo, ya está regresando. Ya como que está otra vez entrando en ritmo. Otra vez ya regresó a ganar almas. Ya está, ¿cómo se llama? Metiéndose, volviéndose en las cosas otra vez. Ya lo vemos con más frecuencia. Y nos dio mucho gusto escuchar eso, pero hicieron este comentario. La razón es porque un día él estaba en casa y su hijo, y pasó algo y su hijo soltó una palabrota, una mala palabra. Y este hombre que estudió para ser pastor, cuando vio a su hijo, reaccionó y dijo, he estado educando a mi hijo fuera de las cosas de Dios. Y esto es simplemente una probadita. Si yo no arreglo esto y me reenfoco, voy a perder a mi hijo, al mundo, y voy a perder que mi hijo tenga un amor y un anhelo por Dios. Y eso lo llevó a decir, Señor, perdóname, voy a volver a echarle ganas. Hermanos, a veces adversidad Dios permite para que nos sacudan. El problema es que a veces ni así la agarramos. Ni así entendemos. Dios está diciendo, no te quiero lastimar, pero quiero que reacciones. Estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo el enfoque. Te he dado todo, te he enfocado, tú sabes mejor. Voy a permitir que esto suceda para que te acerques más, para que te reenfoques. Pero muchas veces, otra vez, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si usted no ama a Dios, entonces es la inversa. Los problemas lo amargan, los problemas lo lastiman, los problemas son en balde. Pero la adversidad tuvo que venir a la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia estaba muy cómoda, estaban creciendo, las almas, y había bien, y pudieran haber dicho, estamos bien, mira qué tremendo lo que Dios está haciendo, sí, pero Dios tenía más planes, no planes locales, pero mundiales, y no lo estaban haciendo, hasta que Dios permite que venga la persecución. Y a través de la persecución, Dios usa la adversidad para que el evangelio siga siendo esparcido. ¿Sí está conmigo, hermanos? Yo he dicho esto y lo vuelvo a repetir. Creo que debemos de tener compasión. Y escuche bien esto. Hay de aquel que porque Dios te ha bendecido y te ha permitido que tengas todos tus papeles en regla, que tomes una actitud de menosprecio y una actitud de crítica hacia alguien más. ¿Sí están conmigo, hermanos? Debemos de siempre tener una compasión y siempre orar unos por otros. Sin embargo, creo yo, hermanos, que este sentimiento tal vez de temor o inseguridad que está en el ambiente, y otra vez, vuelvo a repetir como dije en la mañana, creo que mucho es mala información. Pero creo que esto Dios lo puede usar. Porque hay mucha gente cómoda en este país. Tienen su buen dinero, tienen sus buenas casas, tienen sus buenos carros, se sienten tan seguros detrás de lo material. Y les quieres dar un folleto, les quieres predicar el evangelio y con toda la arrogancia del mundo te lo rechazan. Creo que Dios va a usar esto para humillar a muchos, para sacudir a muchos. Y por eso, iglesia, más que nunca tenemos que ser más fieles en predicar el evangelio. Porque hoy es cuando, ahorita es cuando ese corazón que posiblemente nunca ha querido nada con Dios, hoy va a estar sensible a escuchar lo que la Biblia tiene que decir. En vez de enfocarnos en los problemas que está pasando, ¿sabe que hay que enfocarnos? Hay que esforzarnos en predicar el evangelio. Aprovechando la adversidad, porque todas las cosas ayudan a bien. Hace años atrás, y termino con esta historia, dijo el pastor Kevin Wen, decía el pastor Wen, esta historia es verídica.
Cuando yo les diga una mentira, les voy a decir. Esta es una historia verdadera, hermanos. Un hermano que conocíamos hace muchos años atrás, por situaciones igual tuvo que salir del país. Y salió, regresó a su país de origen. Y él regresó y tenía ya muchos años aquí y había sido salvo aquí, había sido su esposa salvo, sus hijos, ¿verdad? Los habían educado en la iglesia, eran buenos cristianos. Y recuerdo que él regresa no de nuestra iglesia, obviamente, cuando yo era estudiante todavía en el instituto. Y me acuerdo que el pastor mencionó esto y dijo que los hermanos, me llamaron los hermanos. Dijo, quiero que oren por ellos porque me hablaron, ya están allá, ya llegaron, donde verdad, pero me dijeron, pastor, ¿qué cree que aquí en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, no hay una buena iglesia? Hemos buscado, hemos tratado de encontrar, no hay una sola iglesia, pastor. Ore por nosotros, que alguien venga, que alguien empiece una obra. Y el pastor muy sabiamente le dijo, hermano querido, ¿no será esa la razón por la que el Señor lo regresó? Usted ya sabe, usted ha crecido, usted es un buen cristiano, es un buen hombre, tiene buena familia. ¿No será posible que Dios usó esta adversidad para que usted empezara la primera iglesia allá? El hermano se le prendió el foco, historia larga, ¿verdad? Pero al final del día, el hermano empezó una iglesia. Y hoy en día, allá en su pueblo, hay una iglesia donde antes no había iglesia. Una iglesia que nació a través de una adversidad. La obra de Dios es más grande que este país, hermanos. Y el reino de Dios tiene más impacto que cualquier cosa material o económica. Confiemos en Dios en estos tiempos. Haga lo correcto. No tenga temor de hombre, tenga temor de Dios. Pero entienda que la adversidad tiene ventajas. ¿Sí está conmigo? Hay que aprovecharla, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.